Buenas tardes, profesor. Somos el grupo 3, el grupo conformado por Gary Mingüey Espinosa, Brenda Marco Zulca y quien le habla Edwin Bustamante Benavides. Y vamos a hablarle acerca de las redes neuronales para los modelos de regresión. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente acerca de un caso de aplicación, que será el caso de aplicación de las redes neuronales para predecir la resistencia del hormigón. Bueno, empezamos hablando del hormigón o el concreto, que también se llama. Es el material más importante en la construcción, en la ingeniería civil, y se utilizan diferentes tipos de hormigón para distintos propósitos de construcción. Muchos estudios han demostrado que la resistencia del hormigón no solo va a estar determinada por la proporción entre el agua y el cemento que se usan en su elaboración, sino que también puede estar influenciada por el contenido de otros ingredientes presentes. Vamos a utilizar un dataset en este trabajo que ha sido extraído de la plataforma web que contiene varios datasets, que es Kaggle. Bien, en este trabajo vamos a tener las variables de entrada para el modelo, y estas variables independientes van a ser el cemento, la escoria de alto horno, la ceniza voladora, el agua, un superplastificante, los agregados gruesos, los agregados finos y el tiempo. Respecto al tipo de datos y medidas correspondientes, para el cemento, la escoria de alto horno, la ceniza voladora, el agua, el superplastificante, el agregado grueso y el agregado fino, todas estas variables son de tipo cuantitativo y su medida va a estar expresado en kilogramos por la mezcla por la mezcla su volumen en metros cúbicos. Por otro lado, el dato respecto al tiempo, este tipo de dato es cuantitativo también, pero se va a expresar en días, en un rango de 1 a 365 días. Luego tenemos también las variables de respuesta para el modelo computacional. Y aquí solamente va a ser una variable, la cual va a ser la resistencia del hormigón. Con respecto al tipo de dato y a la medida, la resistencia del hormigón es de tipo cuantitativo y su unidad de medida van a ser los megapascales. Ahora, con la explicación de los datos, bueno, el cemento. Respecto al cemento, el cemento va a ser fundamental dentro de la mezcla del hormigón y va a afectar a la mayoría de los aspectos, como lo son la trabajabilidad del hormigón, su resistencia, su contracción por secado y su durabilidad. Luego también tenemos a la escoria del alto horno. Esta escoria va a ser utilizada también en su fabricación y va a funcionar con el cemento para reducir la permeabilidad, va a aumentar la resistencia a la compresión y a la flexión del hormigón normal. También está la ceniza voladora. Las cenizas volantes van a beneficiar al hormigón al reducir la necesidad del agua, es decir, se va a requerir menos agua por cierta cantidad de ceniza que agreguemos, y también va a mejorar el comportamiento del flujo, es decir, que va a hacer que la mezcla sea más trabajable. También el agua va a ser igual de fundamental que el cemento, puesto que al mezclarse con este va a formar una pasta que va a permitir que los demás compuestos se mezclen, ya que si no utilizásemos agua, entonces no habría manera de combinar el cemento con los demás suplementos, como la ceniza o la escoria. Tenemos el superplastificante, y estos superplastificantes van a servir como reductores de agua, pero de alto rendimiento, y van a servir para minimizar la cantidad de agua que sea necesaria, y a su vez esto va a generar una mayor resistencia para el concreto o hormigón. Tenemos el agregado grueso, y estos agregados gruesos son, por ejemplo, la grava, que son agregados, los agregados gruesos son agregados con partículas bastante grandes que sirven para añadir volumen al hormigón, van a aumentar su resistencia y van a reducir su coste, ya que los agregados gruesos son baratos. También están los agregados finos, como lo son la arena, con un tamaño de partícula
pequeño que sirve para mejorar la trabajabilidad del concreto. También va a evitar el desarrollo de grietas en el concreto una vez ya esté terminado y va a impedir que se separen los agregados gruesos de la mezcla. Por último, tenemos el tiempo, y es que la edad del hormigón se va a utilizar para reflejar sus propiedades. A mayor edad, el hormigón tiende a perder resistencia, durabilidad y demás. Y esta variable va a representar, en nuestro caso de estudio, la cantidad de días que va a ser necesaria antes de que se necesite reparar sí o sí el concreto que vayamos a elaborar. Bien, continuando con la exposición, tenemos la construcción de modelo. Para ello, utilizaremos algunas consideraciones. Primero, utilizamos el lenguaje Python. La función de activación que se utilizó es el hello. Tenemos al onEpunch, que viene a ser la cantidad de veces que es necesario pasar por los datos de entrenamiento para encontrar los precios de head que sean los más idóneos, los más adecuados. Para este caso se utilizó 500 epunch. Tenemos los, que es la penalización del modelo. Tenemos el MCE y el MAE. Ambos son funciones de pérdida que se utilizan comúnmente en problemas de regresión. El MCE es el cuadrado de la media del error y el MAE es el error absoluto medio. También tenemos el learning rate, que no es más que una tasa de aprendizaje, que esta debe ser adecuada para garantizar el rendimiento del entrenamiento. Pues sabemos que bajo un algoritmo de actualización de peso, una tasa de aprendizaje haría que la red aprendiera lentamente. Y al contrario, una tasa de aprendizaje alta haría que la función del peso y el error diverjan. Para el caso se utilizó el 0,001 de la razón de aprendizaje. En cuanto al modelo, comenzamos con la importación de librerías Matplotlib, Pandas, Seaborn y TensorFlow para utilizar la API Keras. Luego seguimos con la lectura de datos, leemos el CSV y vemos que tiene 1030 filas y 9 columnas. Luego asignamos los datos a otra matriz que se llama dataset y aquí podemos ver los últimos datos. Y luego vamos a dividir los datos en entrenamiento y prueba. El 80% de los datos va a ser para entrenamiento, mientras que el restante 20% será para prueba. Y vemos las estadísticas generales. Tenemos, por ejemplo, la media y la desviación estándar de todos los datos del cemento, del agua, de la edad, etc. Y luego vamos a separar el objetivo, que es la resistencia. Aquí está strength. Lo separamos tanto para el entrenamiento como para la prueba. Y luego normalizamos estos datos, como se ve aquí, con esta función. Y luego construimos el modelo, definimos una función. El modelo tendrá dos capas ocultas, una capa de salida y una razón de aprendizaje, de cómo se puede apreciar aquí. Y bueno, inspeccionamos el modelo. Aquí aparece un resumen. El entrenamiento del modelo. Aquí se muestra el proceso. Por cada epoch que se completa, se imprime aquí un punto, en este caso son 500. Y el progreso del entrenamiento se registra en History. Aquí podemos ver para las últimas epoch cuánto es el error medio, por ejemplo. Y luego vemos la precisión del modelo. Aquí se ve el error absoluto medio en la resistencia. Y se ve que después de aproximadamente 100, 120, empieza a diferir más del valor real. Entonces ajustamos el modelo. Y aquí llega a ser aproximadamente 120 epoch. Bueno, en cuanto a las pruebas, aquí podemos apreciar la penalización del modelo, el error cuadrático medio y el error absoluto medio. El error absoluto medio vendría a ser 4.93. Y en cuanto a las predicciones, son las que se muestran en la gráfica de aquí. Vemos que los valores reales están muy cerca de las predicciones. Bien, por último tenemos a las conclusiones. Las conclusiones nos dan que el Python y sus librerías son herramientas muy adecuadas para estos problemas de regresión.
porque tuvimos valores muy cercanos a los reales y eso se puede observar en la gráfica anterior. También con la ayuda de Keras, que es una API de TensorFlow, se ha logrado que el modelo a predecir tenga solo un error de 4.93 milipascales.